Un heredero en uniforme de limpiador. La sorpresiva lección transformadora de un honesto jardinero. La olorosa brisa de la mañana acariciaba el rostro de Carlos, mientras empujaba su cortacésped por el jardín de una lujosa mansión. Había dedicado más de 30 años a cuidar espacios verdes que no le pertenecían, y cada corte de césped, cada planta mimada, eran símbolos de su arduo esfuerzo. Sin embargo, su corazón se encogía al recordar la discusión reciente con su hijo. «No seré un jardinero como tú, papá», había dicho Javier, con desdén en su voz, antes de alejarse en su auto. Esa frase resonaba en su mente, hirviendo sus entrañas con un cóctel de dolor e impotencia. ¿Era eso lo que realmente pensaba su hijo? ¿Qué había hecho mal? Mientras podaba, Carlos sentía cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban. A pesar de la calidez de la mañana, una sombra oscura se cernía en su corazón. Había trabajado con dedicación para forjar un futuro mejor para Javier, enseñándole la importancia del trabajo honesto, pero al parecer, todo eso era en vano. Los constantes murmullos sobre su ocupación de jardinero lo seguían como un fantasma, y ahora su propio hijo parecía ser parte de ese juicio. ¿Por qué no veía el valor en el esfuerzo, la dedicación? Entre estos pensamientos, un destello de esperanza cruzó por su mente cuando, al revisar el correo, descubrió un anuncio sobre un prestigioso concurso de diseño paisajístico. Tal vez, si se atrevía a participar, podría demostrar que ser jardinero no era simplemente un trabajo de limpieza. Pero en ese instante, las dudas comenzaron a asediarlo. La voz de sus vecinos, llenos de escepticismo, resonaban. «Eres solo un simple jardinero». La presión aumentaba, el dilema moral crecía. ¿Valdría la pena arriesgarse si lo hacían reír? Carlos tomó aire, su mente se movía veloz como el viento. Si participo, tal vez pueda mostrarle a Javier que la dignidad no depende del título que uno lleva. Pero, ¿y si no gano? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el concurso cada vez más cerca, Carlos se sumió en largas noches de trabajo. Cada trazo que hacía en su diseño resonaba con ecos de su infancia, de su abuela que le enseñaba a amar la tierra. Las horas pasaban, y con cada paso, la inseguridad lo consumía un poco más. ¿Cómo podría un simple jardinero ganar en un mundo lleno de prestigio y favoritismo? La ansiedad lo acompaña al recordar a Javier, esa imagen del hijo confiado, ahora asociado con un arquitecto cuya familia tenía el poder del nepotismo. La lucha interna crecía, y la desilusión le llenaba el pecho, mientras este nuevo trabajo que soñaba con llevar a cabo le pesaba como un ladrillo. La noche antes del concurso, la presión era insoportable. Con los lápices esparcidos y los diseños esbozados a su alrededor, Carlos experimentó un momento de desesperación. Cerró los ojos, y lo único que pudo sentir fue el eco de una vida de esfuerzo, un profundo amor por su trabajo, y sobre todo, por su hijo. Pero la lucha parecía estar lejos de resolverse. ¿Cómo podría enfrentar a Javier y la multitud que aún creía que era solo un limpiador? Ambos estaban a punto de cruzarse en un punto de quiebre, y el horizonte de reconciliación se oscurecía. La hora del concurso se acercaba rápidamente, al igual que el reconocimiento que un padre anhelaba recibir de su hijo. ¿Tendría el valor para desafiar las expectativas y demostrar su valía, o su lucha quedaría apagada por la sombra del miedo y el desprecio? La mañana del concurso llegó con un aire de tensión palpable. Carlos se encontraba en su pequeño taller, a donde había dedicado innumerables horas a perfeccionar su diseño. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los detalles de su obra, cada línea delineando su pasión y determinación. Sin embargo, en su mente, la voz de Javier resonaba, distorsionando su confianza. ¿Estaba realmente listo? ¿Había valido la pena sumergirse en el profundo océano de sus inseguridades, solo para terminar siendo el blanco de las risas ajenas, incluyendo la de su propio hijo? Mientras se vestía, Carlos notó sus manos temblorosas. Se miró en el espejo, notando las arrugas que marcaban su rostro y las canas que salpicaban su cabello. Aquellos eran signos de su lucha,
de una vida forjada a partir de pequeñas victorias y desilusiones. Con cada botón de su camisa que abrochaba, se repetía: soy más que un jardinero, soy un artista. Al llegar al concurso, el ambiente estaba cargado de competencia. Los participantes desfilaban con trajes elegantes y sonrisas perfeccionadas, portando diseños que parecían sacados de revistas de lujo. Carlos sintió que un torrente de dudas lo asediaba. ¿Acaso tenía algo que ofrecer en un lugar donde los nombres resonaban como grandes ecos de poder y prestigio? Se detuvo en su lugar, analizando su obra colocada con esfuerzo en una esquina del elegante salón. Un diseño sencillo pero significativo, repleto de simbolismo, representaba su vida y a su hijo, al mismo tiempo. La apertura del evento comenzó, y las presentaciones se sucedieron. Los jurados, con sus miradas críticas y atentas, evaluaban cada realización. Carlos observaba los extrovertidos discursos de los demás, llenos de términos agronómicos y conceptos sofisticados que parecían ajenos a su esencia. Sin embargo, entre cada presentación, Carlos sentía que su determinación iba creciendo. Estaba en ese lugar por su propio esfuerzo. Había estado leyendo, estudiando y dibujando cada noche hasta que sus manos se cansaron. Finalmente, llegó su turno. Al subir al escenario, una marea de nervios lo inundó. Las miradas curiosas del público se centraron en él, como si su presencia fuera un intruso en un mundo que no le pertenecía. Tomó aire y comenzó a hablar. Al principio, sus palabras temblaban, pero, a medida que avanzaba, comenzó a conectar con su público. Habló de su historia, de su amor por la jardinería, y cómo cada diseño que hacía era un homenaje a la tierra que lo había criado y al sueño de un futuro mejor para Javier. Los murmullos entre los asistentes comenzaron a cambiar. Se escucharon risas, pero no de burla, sino de admiración y sorpresa. Carlos compartió su visión, su pasión, mostrando que ser jardinero no era ser menos que nadie. La autenticidad con la que hablaba resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Al finalizar su presentación, recibió aplausos sinceros. Era un gesto pequeño, pero para él significaba el mundo. Se dio cuenta de que no había competido solo por ganar. Había desafiado las expectativas. Tal vez no cambiaría la opinión de Javier de inmediato, pero había comenzado a cimentar una nueva narrativa para sí mismo. La lección más formidable estaba en su interior. Sin embargo, al salir del escenario, Carlos vio a Javier entre la multitud, su rostro confuso, como si hubiera presenciado algo inesperado. Aquella conexión visual, en medio de un mar de rostros, se sintió como un hilo que tiraba de su corazón. Pero antes de que pudiera acercarse, la voz del presentador interrumpió sus pensamientos, anunciando a los ganadores del concurso. Carlos se detuvo, conteniendo la respiración, preguntándose si al fin recibiría la validación que buscaba o si, justo ahí, perdería el reconocimiento una vez más. El nombre de Carlos resonó en el salón, y la multitud estalló en aplausos. Sus manos, todavía temblorosas por la adrenalina, se alzaron en un intento de contener la oleada de emociones. No había sido el ganador del primer premio, pero la calidez del reconocimiento lo envolvía como un manto acogedor. Miró a Javier, cuyo semblante había cambiado. La confusión ahora se mezclaba con un destello de respeto. Sin embargo, Carlos sabía que este era solo el primer paso en un camino más largo. A medida que la ceremonia se disolvía en conversaciones y risas, Carlos se retiró a un rincón. Su mente bullía de pensamientos. Había deslumbrado a un público que antes consideraba distante, pero el eco de la voz de Javier seguía presente. No puedes vivir de sueños, papá. ¿Qué significaba eso en el contexto de su reciente triunfo? Una victoria parcial, tal vez, que solo había sembrado más preguntas en su mente. Carlos llegó a su taller al caer la tarde. La luz dorada se filtraba a través de las ventanas, donde sus herramientas y materiales lo esperaban con un aire familiar. Pero en lugar de la satisfacción que debería acompañar a la victoria, sentía una inquietud palpable. Entonces se sentó a reflexionar. Se preguntaba qué significaría ser un artista en su mundo. El término había traído aplausos, pero también expectativas. ¿Acaso el éxito no implicaba riesgos? Los temores de quien había sido antes regresaron como sombras, inquiriendo sobre su valía y el futuro de Javier. Carlos sabía que debía actuar. La duda no podía convertirse en una estirpe familiar que se pasara entre generaciones. Esa noche, mientras alternaba su mirada entre bocetos y plantas en macetas, un pensamiento lo inundó. La vida de un jardinero no era solo el cultivo de la tierra,
sino la creación de un legado. Había que enseñar a Javier que, incluso cuando las probabilidades estaban en contra, lo importante era enfrentar la vida con honestidad y pasión. Decidió trabajar en algo nuevo, un diseño que trascendiera su autoría, una obra que hablara de su viaje personal. Sería un proyecto que involucraría a su hijo en cada paso, desde la concepción hasta la ejecución, creando así una experiencia compartida que cimentara su relación. Carlos quería que Javier viera más allá de la figura del jardinero, que entendiera que cultivar sueños requería coraje y determinación. Los días pasaron en una serie de encuentros entre padre e hijo. Juntos, trazaron un plan. Desempolvaron las herramientas y buscaron plantas que encarnaran sus metas. Javier, poco a poco, empezó a mostrar interés, a formular preguntas que iban más allá de lo superficial. Las horas de trabajo juntos se transformaron en diálogos sobre la vida, sobre el valor de seguir adelante a pesar de los tropiezos. Sin embargo, surgieron obstáculos. A menudo, Javier recordaba las burlas que había recibido en su entorno por ser hijo de un jardinero. Carlos lo escuchaba, tratando de comprender la herencia del dolor que traía su hijo. «No dejemos que eso nos limite», le decía. Pero, por dentro, Carlos sentía que podía fallarle en algún momento. La angustia se aferraba a su pecho cuando pensaba que su hijo pudiera sentir la misma inseguridad que él había cargado toda su vida. Y así, mientras continuaban su proyecto, llegó el día de un evento local donde podrían mostrar su trabajo. De repente, la oportunidad de exhibir su obra en un ambiente más amplio aparecía ante ellos. Un desafío que podrían enfrentar juntos, pero también el riesgo de otra desilusión lo envolvía. Carlos observó a Javier, evaluando su reacción. El clima entre ellos se tornó denso, como si el aire estuviera cargado de expectativas y miedos. Carlos sabía que debía hablar, que esta era la oportunidad de enseñarle a ser fuerte en la vulnerabilidad, a enfrentar los juicios ajenos. Pero, ¿habría llegado el momento de abordar directamente el miedo de Javier hacia los demás? El taller se llenó de un silencioso tensado. Carlos miró a su hijo y tomó una decisión. «No puedo permitir que esto nos paralice. Vamos a dar lo mejor de nosotros». Sin embargo, mientras decía estas palabras con firmeza, una parte de él dudaba. El camino hacia el reconocimiento familiar seguía lleno de incertidumbres. Sin embargo, era hora de actuar. La fecha del evento se acercaba, y debían decidir si exhibirían su obra. ¿Se atreverían a mostrar su visión al mundo y a las risas que podrían surgir? La respuesta dependería de la valentía que ambos pudieran reunir. Con cada decisión, la presión crecía. Al final, todo se resumiría en una elección que los definía a ambos. Carlos miró a Javier, quien parecía perdido en sus pensamientos, las manos entrelazadas nerviosamente. No era solo el proyecto lo que estaba en juego, sino la oportunidad de forjar un nuevo camino juntos, una senda que podría desempolvar viejas inseguridades y encender nuevas esperanzas. Este evento local, aunque intimidante, se presentaba como un catalizador, un momento de tensión que podía definir sus vidas. Consciente de la carga de expectativas que rondaba, Carlos sintió la urgencia de desatar un diálogo que pudiera ser liberador para ambos. Se acercó a su hijo, volando hacia el corazón de la incertidumbre. «¿Cuánto miedo hay en ti en este momento?» Javier tragó saliva, como si cada palabra pesara una tonelada. «No quiero que se rían de mí, papá. Ser hijo de un jardinero. No quiero ser un blanco». Este enfrentamiento verbal se erigió entre ellos como una muralla, y Carlos entendió que debía desmantelar ese miedo para construir confianza. Las risas de aquellos que no comprenden nuestro trabajo son solo ecos vacíos. Lo que importa es lo que nosotros creemos. Nuestro esfuerzo es nuestra voz. Es hora de mostrarla», instó mientras una mezcla de dulzura y determinación emergía en su voz. Respirando hondo, Carlos se percató de que no solo se trataba de preparar una exhibición, sino de involucrar a Javier en un proceso de autodescubrimiento. Así que estableció un reto. En lugar de prepararse únicamente para el evento, se centrarían en entender su propósito. A veces, debemos ensuciar nuestras manos y abrazar la imperfección. Vamos a crear algo auténtico y verdadero. No vamos a pensar en lo que dirán, sino en lo que sentimos al hacerlo. Durante semanas, transformaron su taller en un laboratorio de ideas. Inscribían cada avance, cada desacuerdo, cada momento de duda en un diario que documentaba no solo la creación física del proyecto, sino su viaje emocional. Esta práctica no solo alentaba la comunicación,
sino que también empoderaba a Javier, quien comenzó a ver su voz reflejada en las mimadas hojas que cultivaban. Un día, mientras trabajaban en la pieza central, un arbusto robusto que simbolizaba su esfuerzo conjunto, Javier lo miró con una intensa curiosidad y preguntó: ¿Siempre has querido ser jardinero, papá? La pregunta le hizo eco dentro. Carlos se detuvo a reflexionar. Podía recordar los momentos de incertidumbre y de un fuego interno que lo había guiado, pero nunca había hecho un inventario sincero de sus propias respuestas. Cuando elegí esta vida, estaba buscando un camino que me permitiera conectar con algo más grande, como un legado. Pero lo importante es que lo hacemos juntos. Eso es lo que realmente importa. A medida que su vínculo se estrechaba, Javier también se enfrentaba a sus propios secretos, los que había guardado comandando su vida escolar y su relación con sus compañeros. La batalla interna de demostrar que no se avergonzaba de su padre se tornó parte de su proceso de crecimiento. En su evolución, compartió sus pensamientos más íntimos, y Carlos, a cambio, compartió sus inseguridades con el mismo fervor, creando un espacio donde ambos podían vulnerarse. Sin embargo, la fecha de la exhibición se acercaba, y una sensación de ansiedad comenzó a crecer en Carlos. ¿Sería suficiente? Por cada momento de triunfo que habían disfrutado juntos, había también una sombra de duda que acechaba. A medida que se acercaban al evento, el rechazo social se convertía en una sombra omnipresente, y sintió un peso inmisisible al ver la lucha interna de Javier. Una noche enfrente de su obra casi terminada, Javier miró a su padre y dijo: ¿Y si no les gusta? Carlos sintió que una corriente fría le erizaba la piel. ¿Qué pasará si no les gusta? Eso no cambia el esfuerzo que hemos puesto. Lo valioso es que hemos estado aquí. Esto es nuestra historia. Sin quererlo, Carlos había enunciado una verdad tan profunda que resonaba como un mantra. El día llegó, todo estaba listo, y su creación brillaba a la luz de la exhibición inminente. La noche anterior había sido un torbellino psicológico, y ahora el desafío se erguía en la puerta, esperando que ellos decidieran abrirla. ¿Estarían listos para dejar que la vida dictara su camino? ¿O el temor al juicio ajeno continuaría siendo el hilo que entrelazaba sus corazones? Con el pulso acelerado, Carlos tomó la mano de Javier, y juntos cruzaron la puerta hacia el mundo exterior. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo desconocido, a las miradas y juicios? La decisión que tomaran en ese instante marcaría no solo la exhibición, sino un nuevo capítulo de su historia personal, un verdadero acto de valentía que podría llevarlos hacia donde jamás habían imaginado. El aire fresco de la mañana parecía cargar a Carlos y a Javier con un aire de determinación, como si cada bocanada de oxígeno estuviera diseñada para empoderarlos. Sin embargo, el brillo del sol no podía ocultar la inquietud que chisporroteaba en sus corazones. Con cada paso hacia el lugar donde presentarían su proyecto, la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar se tornaba más tangible. No solo expondrían su trabajo, sino que también se enfrentarían a sus propios miedos. En el camino, la conversación brotó de la ansiedad. ¿Crees que lo apreciaremos más de lo que ellos lo harán?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Carlos se sintió invadido por la inquietante verdad detrás de las palabras de su hijo. No podemos permitir que lo que ellos piensen defina lo que valemos, respondió, intentando infundir seguridad en su voz. Sin embargo, en el fondo, se cuestionaba si su propio esfuerzo, su tiempo y dedicación a la jardinería eran realmente bastante buenos. Al llegar a la exhibición, el bullicio era abrumador. Las personas se movían animadamente, pero en medio del ruido, Carlos sentía que el mundo se desdibujaba. Javier, sintiendo la presión de ser visto, se mantenía cerca de su padre, con la mirada vacía, como si el miedo anclara sus pies al suelo. Carlos, decidido a actuar, propuso: «Vamos a hablar con alguno de los otros expositores. Esto puede ayudarnos a abrirnos un poco más». La idea lo entusiasmaba. La interacción podría proporcionar una vía de escape a su propia inseguridad. A medida que se acercaban a otros creadores, Carlos observó las variaciones en sus enfoques. Algunos hablaban apasionadamente sobre su trabajo, mostrando una confianza que parecía pegajosa. Javier, por el contrario, permanecía distante, y su rostro reflejaba una mezcla de admiración y celos. Cada comentario que Carlos hacía para mantener la conversación era, a su vez, una lucha interna. Diferencias profundas se manifestaban cuando escuchaba sobre los grandes logros de otros en el ámbito que él había elegido. «¿Cómo puede uno ser tan seguro?», musitó Javier al oído de su padre.
Carlos sintió una punzada de dolor. La inseguridad en su hijo lo atravesó. Confía en lo que hemos creado. Esto es nuestro esfuerzo, y no necesita compararse con nada más, respondió con más convicción de la que sentía. En un intento por motivarlo, recordó el diario que habían escrito juntos, un espejo donde hallar valor a partir de sus luchas. Con el tiempo, un pequeño grupo se acercó a ellos, manifestando interés por su obra. La conexión era palpable. Otros se sentían inspirados por la autenticidad de su trabajo, el mensaje de honestidad que emanaba. Carlos vio cómo los ojos de Javier comenzaron a iluminarse. Poco a poco, se destapaba en su interior una chispa de orgullo. Las palabras de los espectadores sugirieron que su historia resonaba más allá de su propia experiencia, convirtiéndose en testigos de su arduo trabajo y de la relación entre padre e hijo. Poco a poco, la atmósfera de la exhibición comenzó a transformarse. La confianza de Carlos creció al notar que tenía algo que ofrecer. Y al ver a Javier abrirse con el mundo, sus propios temores quedaron relegados a un segundo plano. Sin embargo, un susurro persistente de duda permanecía. ¿Serían capaces de enfrentar las críticas? Mientras se acercaban al final de la jornada, la tensión se convirtió en rifirrafe interno. ¿Y si nos critican?, inquirió Javier nuevamente, esta vez con una voz entrecortada. De repente, el uso de la palabra «nosotros» despertó en Carlos un nuevo sentido de propósito. No importa si critican, cada comentario será solo eso, un comentario. Lo que hemos hecho tiene valor por lo que representa. Nuestras raíces son fuertes, replicó, sintiendo una nueva determinación dentro de sí. Al final de la jornada, a pesar del miedo y la inseguridad, un desafío más se presentó ante ellos. Esas palabras lanzadas entre ellos como un puente, fortalecieron los lazos que estaban recién comenzando a entender. La exhibición no había sido solo una muestra de su trabajo, había redefinido su percepción sobre el valor de su historia. Antes de salir, Javier se volvió hacia su padre, los ojos brillando con una mezcla de alivio y determinación. ¿Crees que hay más en esto de lo que vemos? Carlos sintió que la pregunta resonaba en el mismo núcleo de su ser. El camino hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba, y la respuesta era un territorio sin explorar. Estemos listos para conocerlo, sugirió Carlos mientras cruzaban la puerta, cada uno con una nueva resolución. ¿Qué nuevos desafíos y revelaciones los estaban esperando más adelante? La incertidumbre se cernía sobre ellos, pero ahora, en lugar de temerla, se sentían preparados para enfrentarla juntos. Carlos se sentía más ligero al tomar el camino de regreso a casa. La exhibición había derrotado a sus demonios interiores, al menos por un momento, pero sabía que la lucha no había terminado. La relevancia de su trabajo había cobrado vida en la voz de otros, lo que le hizo cuestionar su papel en esa narrativa. Aún así, el eco de la pregunta de Javier seguía resonando en su mente. ¿Había más por descubrir, no solo en su obra, sino en sí mismos? Al llegar a casa, la risa de su hija menor llenó el ambiente. El bullicio familiar contrastaba con la introspección que Carlos intentaba procesar. Mientras sus hijos compartían anécdotas sobre su día, él no podía evitar comparar sus experiencias con las que había vivido. Sabía que cada rincón de su hogar representaba el esfuerzo y el sacrificio que había invertido en su pasión. Pero su familia comprendía que tan profundamente había cambiado su enfoque hacia la vida gracias a la jardinería. «Voy a trabajar un poco en el jardín», anunció, sintiendo la necesidad de reconectar con ese espacio que tanto significado tenía para él. Javier lo siguió, curioso y ansioso por aprender. Nunca había estado tan atento a los detalles. Las plantas, con sus colores vibrantes y las texturas de las hojas, lo intrigaban. Carlos se agachó y empezó a desherbar, un acto que, para él, iba más allá de la simplicidad de la jardinería. ¿Sabes, Javier? Trabajar en el jardín me enseña a ser paciente. Las cosas buenas requieren tiempo, explicó mientras cuidaba cada planta con dedicación. Javier lo miró, las palabras de su padre resonaban, pero había un destello de duda en su mirada. ¿Y si no crecen?, inquirió. La impaciencia típica de un adolescente se reflejaba en su tono. Eso es lo que hay que entender, Carlos respondió, alzando la vista. A veces, las cosas no crecen como esperamos, pero eso no significa que fallamos. Aprendemos a adaptarnos, a cuidarlas más, a intentar diferentes enfoques. En ese momento, la conexión quedó establecida. Un instante de revelación en que ambos comprendieron que la jardinería no era solo un hobby, era un profundo símbolo de su vida. Los días posteriores fueron un torbellino de aprendizaje. Cada mañana,
Carlos se despertaba sintiendo un renovado sentido de propósito, y Javier lo seguía con entusiasmo. Los dos comenzaron un nuevo proyecto: crear un pequeño huerto en el patio trasero. La idea de cultivar sus propios alimentos no solo era relevante desde el punto de vista práctico, sino que también les brindaba la oportunidad de vivir los principios de perseverancia y trabajo en equipo que tanto necesitaban. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a conocerse a un nivel más profundo. Carlos descubrió que Javier tenía una habilidad natural para el diseño, añadiendo estética al huerto con una disposición cuidada de las plantas. Observaba cómo la creatividad de su hijo echaba raíces en su propio carácter. En esos momentos, Carlos sintió un orgullo inmenso. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Era suficiente para asegurarse de que Javier se sintiera seguro y confiado en su camino? Carlos era consciente de que las inseguridades de su propio pasado podían transmitirse de forma inconsciente. La conversación que había tenido con su hijo en la exhibición aún no se abordaba completamente. La presión de hacerlo bien pesaba sobre sus hombros. Una tarde, mientras regaban las plantas, Carlos decidió que era momento de abrirse a su hijo. Javier, a veces tengo miedo de que mis fracasos te afecten. Muchas veces, el jardinero no puede controlar el clima o las plagas, y eso se siente igual en la vida. Javier lo miró con curiosidad, como si comenzara a vislumbrar una parte más profunda de su padre. Entonces, ¿te importa lo que piensen de ti? Carlos suspiró, comprendiendo que esa era la raíz de la inseguridad que ambos compartían. Sí, pero estoy aprendiendo a no dejar que eso me defina. A veces, la opresión de otras voces puede ser abrumadora, pero debemos ser valientes. El aire se llenó de una nueva energía. El entendimiento y la confesión estimularon una conexión no solo padre-hijo, sino también sobre la incertidumbre que todos llevaban dentro. En ese momento, el jardín dejó de ser solo un espacio físico, y se transformó en un símbolo de crecimiento personal. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Carlos miró a través de su pequeña parcela de tierra. Pero aún había más que explorar en su viaje. La pregunta se cernía en el aire. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para enfrentar no solo los temores externos, sino también aquellos que venían desde dentro? Esto es solo el principio, murmuró Carlos, sintiendo que la verdadera transformación apenas comenzaba. La semana siguiente, Carlos se sintió impulsado a profundizar en su práctica de jardinería, iniciando un diario donde registraba no solo las condiciones del suelo y el crecimiento de las plantas, sino también sus pensamientos más íntimos. En cada página, escribía sobre la conexión entre las plantas y sus propias emociones, explorando el simbolismo del crecimiento y del tiempo. Era un intento de aterrizar la experiencia que compartía con Javier, pero también un acto de autoexploración. Con cada entrada, se forjaba un vínculo más sólido entre el padre y el hijo. El jardín, ahora lleno de brotes verdes y flores brillantes, reflejaba no solo su esfuerzo, sino también su evolución personal. Sin embargo, Carlos sentía que había algo más. Se preguntaba si su enfoque apenas estaba arañando la superficie de su verdadero potencial. El fin de semana llegó y con él, la oportunidad de asistir a un curso de jardinería avanzada en una finca cercana. Carlos dudó en inscribirse, sintiendo una vez más la sombra de la inseguridad. ¿Realmente merecía ese aprendizaje? Su vida siempre había girado en torno a la lucha por encontrar su voz artística. La idea de ser un mejor jardinero lo llenó de inquietud. Sin embargo, recordó el propósito que había encontrado en su práctica y decidió arriesgarse. Al llegar al curso, el ambiente era vibrante y lleno de entusiasmo. El terreno era más que un lugar de cultivo, era una comunidad de aprendices deseosos de crecer. Carlos se sintió abrumado pero, a la vez, fascinado por la pasión que respiraban sus compañeros. Las lecciones iniciales se centraron en la importancia de conocer la tierra, sus elementos nutritivos, y cómo cada planta tiene su lugar en el ecosistema. Escuchar las historias de otros individuos que también buscaban su camino, le proporcionó una perspectiva fresca. A medida que avanzaban las sesiones, se le plantearon desafíos prácticos. Debía diseñar un espacio en el jardín según sus propias capacidades. Carlos se enfrentó a la tarea con un desenfreno enfocado. Sin embargo, las dudas regresaban a su mente. ¿Habría desarrollado un estilo único? ¿Qué lo hacía distinto de los demás? La voz interna que lo había sofocado durante años comenzó a mellar su confianza. Una conversación inesperada con una mujer del grupo dio un giro a su percepción. «Antonio, tienes una forma especial de ver lo que otros no ven», le dijo.
destacando su habilidad para observar detalles sutiles en las plantas. Su sinceridad fue un bálsamo para las inseguridades de Carlos. Por primera vez, se sintió visto. Ese instante de conexión reveló la verdad oculta en su trabajo. No solo se trataba de jardinería, era un arte en sí mismo. Durante los días siguientes, mientras practicaba y experimentaba con nuevas técnicas, la confianza de Carlos empezaba a florecer. Recordó la charla que tuvo con Javier sobre la paciencia y el valor de adaptarse. A ese ritmo, pensó que quizás la jardinería no era solo una práctica física, sino un espejo de su propia lucha como artista. Sin embargo, el último día del curso trajo consigo una evaluación final, que implicaba presentar su obra ante todos los participantes. El eco del miedo y la duda resurgió en su mente. En ese momento, el jardín se tornó un campo de batalla emocional. ¿Sería capaz de mostrar su verdadera esencia y enfrentar sus temores frente a un público desconocido? Esto es lo que realmente importa, pensó, visualizando la expresión de confianza que quería compartir con Javier. La necesidad de autenticidad se intensificaba, impulsándolo a enfrentar su vulnerabilidad. Pero, ¿podría él realmente ser auténtico en un mundo donde las comparaciones eran inevitables? Las horas previas a su presentación fueron un cóctel de anticipación y ansiedad profunda. El instante decisivo estaba a punto de llegar, y Carlos sabía que su próxima experiencia podría marcar la diferencia entre la complacencia y una verdadera revelación interna. Decidió que, pase lo que pase, se permitiría ser genuino. Finalmente he encontrado algo de valor que compartir, murmuró mientras se preparaba para subir al escenario. El momento de la verdad había llegado. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras se acercaba al escenario improvisado en medio del jardín. Cada paso que daba era una mezcla de determinación y temor, una batalla interna en la que su deseo de ser genuino parecía estar a la altura de sus inseguridades. La mirada de los compañeros, las diferentes historias detrás de cada plantón, le recordaban a la fragilidad de su propia voz como artista. Al ser llamado, subió al pequeño estrado. Las manos, temblorosas, se posaron sobre la tabla de presentación. Enfrentarse a ese grupo no solo era sobre mostrar su diseño, sino desnudarse emocionalmente. Se tomó un respiro profundo, sintiendo cómo la frescura del aire lo llenaba de energía. Hoy compartiré mi jardín, comenzó, notando la sorpresa en el rostro de algunos, y, tal vez, el interés genuino de otros. No solo es un jardín, es un espejo de mi viaje interno. El proceso de entenderme a mí mismo ha sido, en muchos aspectos, como cultivar estas plantas. He tenido que aprender a ver lo que hay bajo la superficie. Las palabras fluyeron de su boca mientras explicaba su enfoque hacia la jardinería. Habló sobre cómo cada planta puede representar un desafío en la vida, cada una con su propia historia de fortaleza y adaptación. Su relato fue una sinfonía de vulnerabilidad y descubrimiento, tocando las teclas ocultas de sus temores y aspiraciones. Cada comentario de sus compañeros resonaba con una claridad inesperada. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos sinceros, pero no fue ese reconocimiento lo que más lo impactó. Fue la sensación de haber dejado una parte de sí mismo en la presentación, de haber compartido algo auténtico. En ese instante, Carlos comprendió que ya no estaba buscando la validación externa. El verdadero crecimiento se encontraba en la expresión personal, en ser fiel a sí mismo. Los días después de la presentación trajeron consigo una renovada claridad. En lugar de alejarse al mundo de la jardinería, Carlos decidió sumergirse más en esta nueva pasión. Comenzó a planear cómo podría integrar sus habilidades de observación artística al diseño del jardín, enfocándose no solo en la estética, sino también en el significado detrás de cada elección. Sin embargo, la pregunta que lo inquietaba era, ¿cómo podría seguir desde allí? ¿Cómo podía hacer de esta nueva curiosidad una parte significativa de su vida de forma sostenible? Se dio cuenta de que su viaje en jardinería era un camino ampliamente interconectado con su historia personal, y quizás ahora estaba en la cúspide de un nuevo capítulo que iba más allá de las plantas. Decidió asistir a más talleres, leer libros sobre jardinería y, de forma más radical, se comprometió a enseñar a otros lo que había aprendido. La idea de ser guía en este proceso no solo imploraba responsabilidad, sino que lo ayudaba a reforzar lo que había ganado: confianza y autenticidad. El arte de cultivar iba más allá de la tierra, se extendía al impacto que podía tener en aquellos que lo rodeaban, quizás inspirando a otros a encontrar sus propias verdades. En su mente, resonaba una pregunta que se transformaba en mantra:
¿Dónde podría llevar todo esto? La inquietud se asomaba nuevamente mientras comenzaba a trazar un camino, un propósito, dejando de lado sus inseguridades. Sin embargo, una conversación con Javier lo esperaba en el horizonte, un encuentro que prometía desafiar aún más su entendimiento sobre la autenticidad y su rol como artista. El futuro parecía inquietante, pero en la incertidumbre, Carlos podía sentir una vibrante semilla de posibilidades florecer, lista para ser cultivada. Su historia apenas comenzaba a salir de la sombra, y el momento de pleno crecimiento estaba por revelarse. El arco de transformación que había iniciado Carlos lo llevó a conectarse profundamente con las raíces de su pasión por la jardinería. Se inscribió en diversos talleres, donde abordó no solo el arte de cultivar plantas, sino también las técnicas de comunicación y liderazgo en la enseñanza. La idea de guiar a otros resonaba dentro de él como una melodía incesante. No solo quería sembrar semillas en la tierra, deseaba plantar ideas en la mente de aquellos que buscaban su propia autenticidad. Sin embargo, la realidad de la enseñanza era un reto inesperado. Las primeras sesiones de Carlos estaban impregnadas de nerviosismo y dudas. Al frente de un grupo de entusiastas, se sintió vulnerable. Durante sus primeras clases, se sorprendió al ver que los alumnos parecían más interesados en sus trayectorias, sus fracasos y aprendizajes. Esta conexión sincera despertó algo en él. No era solo un jardinero, se estaba convirtiendo en un mentor, alguien que podía inspirar a otros a descubrir su propio camino. Un día, mientras preparaba materiales para su próxima clase, recibió un mensaje de Javier, un amigo que había estado alejado. La invitación era clara y directa: encontrarse para tomar un café y charlar. La ansiedad recorrió a Carlos como una sombra incómoda. La relación con Javier había sido complicada. Solía ser una figura crítica, y sus conversaciones, aunque estimulantes, habían estado llenas de juicios. Sin embargo, decidió asistir. Sentía que este encuentro podría ofrecerle otra perspectiva. La cafetería era acogedora, pero el aire denso de la conversación que se avecinaba le generaba expectación. Al verse, Javier sonrió con un gesto amistoso, pero la familiar tensión emergió rápidamente. «He oído sobre tus clases de jardinería», empezó, mientras jugaba nerviosamente con su taza. «Me parece interesante que hables de tus experiencias cuando yo te enseñé a mirar distintas perspectivas. ¿No crees que, a veces, ser un pedagogo implica dejar de lado tu propio ego?» Carlos sintió un escalofrío al escuchar la crítica implícita. ¿Acaso había caído en la trampa del ego, buscando la validación a través de la enseñanza? Era un tema que había tocado en sus talleres, pero que nunca había examinado con tanto esmero en su propia vida. «Es un dilema», respondió, con la voz más firme de lo que pronosticaba. «Enseñar me ha mostrado la importancia de la vulnerabilidad, pero es cierto que podría haber un matiz de ego al querer ser visto como un guía». Esa revelación punzó su interior. Allí se encontraba, en medio de esa conversación, cuestionando sus motivaciones en vez de centrarse en lo que realmente deseaba transmitir. Javier se inclinó hacia adelante, como si el peso de sus palabras pudiera alterar lo que estaban haciendo en ese encuentro. «Carlos, no se trata solo de dominar el terreno, se trata de ser auténtico y reconocer tus límites. ¿Realmente te enfocas en inspirar a otros, o estás buscando la validación que nunca sentiste?» Esa frase quedó flotando en el aire. Carlos, en su búsqueda de autenticidad, se dio cuenta de que su viaje era multidimensional. Si estaba empeñado a guiar, debía descubrir también sus propias limitaciones e inseguridades. El autodescubrimiento podía ser una herramienta poderosa, pero podría generar más confusión si no se abordaba con honestidad. Se despidieron con palabras de apoyo, pero en el corazón de Carlos, una tormenta se desataba. La conversación había plantado una nueva semilla de introspección. ¿Podría realmente seguir este camino de enseñanza, si aún tenía tanto por comprender en su viaje personal? A medida que se alejaba de la cafetería, la inquietud floreció en su mente. Necesitaba confrontar esta inquietud interna, entenderla y, sobre todo, integrar esa aceptación de sí mismo en su rol de educador. No solo era un jardinero, su historia estaba tejida con lecciones y verdades que aún no había descubierto. La noche anterior a su próxima clase, con la mente agitada, Carlos se preparó para explorar no solo los métodos de cultivo, sino también cómo sus inseguridades podían enriquecer su enseñanza. La sala de clases se convertiría en un espacio de aprendizaje compartido, donde no solo él impartiría conocimiento, sino donde todos podrían descubrir juntos el poder de la conexión auténtica. Ese objetivo lo llenaba de expectación,
pero también de un nuevo miedo. Y sí, al abrirse y compartir sus luchas, se perdía el respeto de sus alumnos. Y si alguna verdad del pasado resonara con más fuerza que su deseo de seguir adelante. La próxima sesión prometía ser un punto de inflexión, donde cada participante, incluido él mismo, podría confrontar sus verdades y abrazar sus verdades ocultas. La incertidumbre también le brindaba un singular destello de esperanza, y fue con un nuevo aire de determinación que Carlos se preparó para lo que estaba por venir. Carlos había llegado a un punto crucial en su vida. La jornada de aprendizaje y crecimiento que había emprendido se había transformado en un camino de autodescubrimiento. Ahora, estaba a punto de dar un paso significativo, uno que podría cambiar no solo su vida, sino también la relación con su hijo Javier. La clase de jardinería que estaba a punto de impartir sería diferente. Era la oportunidad de compartir no solo técnicas de cultivo, sino también su viaje, sus miedos y sus triunfos. Al presentarse frente a sus alumnos, la atmósfera era intensa. Carlos sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Esta vez, no se centraría solo en darles instrucciones sobre cómo plantar una semilla. Decidió abrirse y enseñarles sobre la importancia de ser auténticos, sobre la lucha que se vive tras el cultivo de no solo plantas, sino también sueños y relaciones. Hoy, no solo hablaremos de jardinería, hablaremos de nosotros mismos, comenzó. Su voz era firme mientras compartía sus inseguridades y cómo éstas lo habían llevado a la autocomprensión. A medida que compartía sus historias, vio cómo el rostro de sus alumnos reflejaba una conexión genuina. Algunos comenzaron a compartir sus propias vulnerabilidades, sus temores sobre el futuro, y la presión que sentían por cumplir con las expectativas ajenas. Esa clase se transformó en un círculo de confianza, un espacio donde cada uno podía ser real y auténtico. Carlos se dio cuenta de que su papel como jardinero iba más allá de la teoría. Era un cultivador de esperanza, de conexión emocional. El jardín que creamos en nuestras vidas necesita cuidado y atención, dijo, mientras señalaba un frondoso arbusto. Así como estas plantas necesitan agua y sol, nuestras relaciones requieren tiempo y comunicación. Esa tarde, Carlos no solo enseñó sobre el arte de la jardinería, plantó semillas de autoconfianza y autenticidad en el corazón de cada estudiante. La sensación de satisfacción comenzó a crecer dentro de él, llenando el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Fue un momento de realización. No solo había encontrado su voz, sino que estaba ayudando a otros a descubrir la suya. Sin embargo, la transformación de Carlos no se detuvo en las aulas. Su relación con Javier también comenzó a florecer. Movido por la conexión que había creado con sus alumnos, decidió invitar a su hijo a trabajar juntos en el jardín una tarde. La idea era no solo compartir su pasión por la jardinería, sino abrir un espacio para la comunicación sincera. Carlos se sintió ansioso. Sabía que este no sería un encuentro fácil, pero era necesario. Javier, quiero hablar contigo sobre lo que compartí en clase, comenzó Carlos, mientras se agachaban a plantar semillas en el suelo. Javier lo miró con curiosidad, como si preguntara por qué su padre hacía eso. La jardinería me ha enseñado a ser vulnerable, a aceptar que mis miedos no me definen. Quiero que sepas que siempre estoy aquí para apoyarte, sin importar qué camino eligas. Javier pareció tomar un respiro profundo, como si su padre le hubiera ofrecido el aire que le faltaba. Es difícil, papá. A veces siento que nunca estaré a la altura de las expectativas, confesó, su voz temblando levemente. Carlos sintió una punzada en el corazón y se dio cuenta de que esa inseguridad era un reflejo de lo que él mismo había enfrentado en el pasado. Las expectativas pueden ser pesadas, sí, Carlos respondió, pero debemos encontrar nuestra propia voz y aprender a levantarnos después de cada caída. Ser tú mismo es la victoria más grande que puedes alcanzar. Eres más que lo que otros piensan, y estoy aquí para apoyarte en cada paso. Javier lo miró, y Carlos vio un destello de comprensión en sus ojos. Era la chispa de una nueva conexión, de una relación construida sobre la autenticidad y el respeto mutuo. En los días siguientes, la relación entre padre e hijo floreció como nunca antes. Javier comenzó a interesarse más en jardinería, pero no solo como un proyecto, sino como un medio de conexión con su padre. Juntos, dedicaban tiempo a diseñar un nuevo rincón en el jardín, un símbolo de su nueva relación. Mientras trabajaban, compartían historias, risas e incluso sus miedos, intentando construir un futuro juntos basado en la confianza y la aceptación.
Carlos se dio cuenta de que su verdadero logro personal no solo radicaba en aprender a ser un mejor jardinero o un mentor, sino en descubrir el poder de la autenticidad en las relaciones. Se sentía más confiado, más competente y, sobre todo, más conectado a su familia. Su papel como padre se reafirmaba y entendía que había logrado crear un ambiente donde las inseguridades podían convertirse en oportunidades de crecimiento. El jardín, que antes era simplemente su lugar de trabajo, se había transformado en un símbolo de su viaje de transformación. Era un espacio lleno de vida, amor y esperanza. Carlos ahora estaba orgulloso de ser jardinero y artista, sabiendo que sus contribuciones al mundo eran valiosas no solo por las plantas que cultivaba, sino por las conexiones que había formado a lo largo del camino. Así, Carlos había logrado su objetivo más profundo, una reconciliación con él mismo, y una nueva relación con Javier basada en la confianza, la comprensión y el crecimiento compartido. Ambos comprendieron que la jardinería era solo una metáfora del viaje que emprendían en la vida, un camino lleno de altibajos, pero siempre hermoso en su autenticidad y esplendor. Ahora, su historia estaba llena de significados que nunca habían imaginado, llevando consigo la lección más importante. El verdadero éxito radica en la capacidad de ser uno mismo, y en la conexión sincera con los demás. Y si quieres ser parte de más historias emotivas como esta, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.